Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos da muchísima alegría poder estar con ustedes compartiendo este segmento que para mí significa tanto, que es siguiendo las huellas del Papa, y más aún cuando tenemos como compañía y podemos compartir con él estas reflexiones tan hermosas que sin duda el Papa Francisco hoy nos quiere dar en este segmento. Y por eso no puede faltar la presencia de René. René, ¿cómo estás? Muy bien, padre, buenas tardes a todos otra vez. Es un gusto estar con ustedes en este segmento siguiendo las huellas del Papa, que ya haciendo memoria, yo creo que hemos más de 1 año y medio ya con esto, ¿no? Así es que qué cosa más bonita. Y ahora pues vamos a hacer honor un poco a este nuevo Papa, el Papa Francisco, quien siguiendo él las huellas del Papa anterior, nos trae o nos trajo, como mencionamos, una encíclica que se llama Lumen Fidei, ¿no? La luz de la fe. Así es. Entonces, ¿cómo estaría la dinámica, padre? Contémosle aquí a las personas, bueno, para que se vayan encariñando con nosotros y nos vayan queriendo ver pues, por sí, más tiempo, por ¿no? más tiempo, tratando de reflexionar y tratando de comprender y profundizar en este patrimonio, legado hermosísimo que nos han regalado 2 papas. Así el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco, porque es un trabajo que se podría decir en conjunto, siguiendo muy especialmente aquellas encíclicas que ya había escrito anteriormente el Papa Benedicto sobre el amor y sobre la esperanza. Así es, y bueno, cae en un buen momento mientras estamos celebrando nosotros como católicos el Año de la Fe, pues esta encíclica que básicamente pues de eso nos habla, ¿no? Así es. Lumen Fidei. La luz de la fe. Y por eso esta encíclica fue dada en Roma junto a San Pedro el día 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo del año 2013, primero del pontificado del Papa Francisco, pero que fue publicada oficialmente, ¿no es cierto?, por la editrice Vaticana el día 25 de julio. Muy bien, ¿qué fue día? Jueves. Jueves. 100%, ya jueves. revisé. Muy bien, entonces fue jueves. Y así es como la Iglesia cuenta con este documento hermosísimo que quisiéramos compartirlo en estas sesiones. Esperamos que podamos ir compartiendo cada capítulo una semana. Así. Y el documento está dividido en una introducción, 4 puntos y la conclusión. Así es. La introducción es de los números 1 al 7, en donde ilustra los motivos por los cuales se basa este documento. Y en primer lugar, lo que dice el Papa, una cosa muy hermosa, que es recuperar como ese fundamento por la cual se escribió esta encíclica, el carácter de la luz propio de la fe, capaz de iluminar toda la existencia del hombre, de ayudarlo a distinguir el bien y el mal. Y después están los capítulos. El primer capítulo, que son de los números 8 al 22, hemos creído en el amor, tiene como título de 1 Juan 4:16. Después está el segundo capítulo, que es de los números 23 al 36, si no creéis, no comprenderéis, Isaías 7:9. Y después está el tercer capítulo, que es de los números 37 al 49, transmito lo que he recibido, 1 Corintios 15:3. Y el cuarto y último capítulo, de los números 50 a 60, Dios prepara una ciudad para ellos, Hebreos 11:16. Y así los últimos números, la conclusión de los números 50 al 60, bienaventurada la que ha creído, Lucas 1:45. Entonces, vamos a dar inicio con esta reflexión
precisamente con primera reflexión, que es la introducción. Y yo quisiera enmarcarlo en lo que dice el número 1, que dice así: la luz de la fe. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Juan 12:46. También San Pablo se expresa en los mismos términos: pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6. Entonces, en pocas palabras, en esta introducción, René, el Santo Padre nos quiere decir que hay una luz que ilumina el camino, una luz que ha venido para indicarnos lo que es bueno, lo que es malo, y que esa luz es Jesús. Así es, definitivamente, Padre, no hay ninguna mejor luz que esa, ¿no? Siempre hablamos de seguir sus pasos, siempre hablamos del guía, siempre hablamos de siempre le vemos como alguien que nos lleva hacia, ¿no? Pero al mismo tiempo, con esa luz nos enseña el camino que debemos seguir. Muchas veces a través de diferentes etapas en nuestras vidas, a veces más fáciles, a veces un poco más difíciles, pero creo que es esa luz la que debemos seguir, ¿no? Que sea ese nuestro faro. Y al mismo tiempo, a mí lo que más me gusta de esta primera parte en la introducción es que dice aprender a distinguir el bien y el mal, porque creo que en nuestra sociedad y en nuestra contemporaneidad que estamos viviendo ahora, es muy difícil para muchos, sobre todo a la gente entre más joven, está más difícil, se le hace distinguir entre el bien y el mal. Así es que creo que es una buena oportunidad para que nosotros vayamos estudiando un poquito más de esto, y de la mano quisiera yo decir del catecismo de la Iglesia, ¿no? Que también es otra cosa que nos ayuda mucho a formarnos en cuanto al bien y el mal. Sí, y es un elemento tan importante, sabiendo que Jesús es la verdad, sabiendo que Jesús es el camino y Jesús es la vida, y ese es realmente el primer elemento importante en este discernimiento de lo que es bueno y el malo. Vivimos en un mundo muy relativista, vivimos en un mundo en donde pareciera que todo lo que nos dice la ciencia y el progreso es lo único válido, y por lo tanto dejamos de lado aspectos y situaciones y realidades que están por encima de esto. Y aquí es donde la fe comienza a iluminar aquello que sin duda es lo que verdaderamente es auténtico. De hecho, el Papa al inicio dice, hablando de Jesús como el sol, como la luz que ilumina, él en los primeros cristianos fue llamado el sol invictus, ese sol que no termina jamás. Dice, el verdadero sol, cuyos rayos dan vida. A Marta, que llora la muerte de su hermano Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios? Por eso quien cree, ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Así es, porque en el caso de Dios o Cristo, el hecho de que esté de noche no quiere decir que no nos esté iluminando tampoco, ¿no? Porque la fe es algo que tenemos que ver hacia adentro y hacia adentro de nosotros, pero arriba con Dios. Entonces creo, Padre, que es muy importante esto de entender que muchas veces hablamos de lo oscuro, del momento, de lo difícil, pero tenemos que tener esa fe, porque la fe mueve montañas, ¿no? Y entonces, como ya lo he dicho en otras ocasiones, mientras yo no tenga la fe como el grano de mostaza, uno no debe estar tranquilo, pues porque todavía no he visto a nadie que mueva una montaña, ¿no? Así es que tenemos que seguir trabajando en la fe, que creo que esto es algo muy importante, ¿no? Y que es parte de toda esta encíclica, invitarnos a recobrar nuestra fe. Así, y es muy importante porque el Papa, en el segundo punto que habla dentro de esta introducción, ahí tenemos, ¿no? La Lumen Fidei, luz de la fe,
la encíclica escrita por el Papa Francisco, y ahí sale la cara de él siempre sonriente, ¿no es cierto? Y bueno, pues en esta encíclica el Papa, en su primera o segunda reflexión, habla de una fe ilusoria, es decir, de una fe que hoy en día para muchos contemporáneos la ven como una ilusión, es decir, una fe que impide al hombre seguir la audacia del saber. Es decir, que podría decir que para muchos contemporáneos creer se contrapone de una forma, René, muy fuerte al saber. Y ahí es donde comienza un poco ese camino del hombre autónomo, racional, en donde la fe pasa a un segundo lugar. Tanto él dice que, hablando aquí el ejemplo de Nietzsche, dice que critica al cristianismo por haber rebajado la existencia humana, quitando novedad y aventura a la vida. La fe sería entonces como un espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro. Por lo tanto, esta primera reflexión es que para muchos hoy la fe te esclaviza, la fe te limita, la fe no le da esa libertad a la razón para poder hablar, decir como ella considera oportuno o como ella considera medible todas las cosas. Por eso esta primera reflexión es que hay que darle a la fe el lugar que merece. Definitivamente, Padre, siempre cometemos este error, primero de nosotros, de olvidarnos de esa parte de la fe, de olvidarnos de esa luz de Cristo y creer que somos autosuficientes, ¿no? O sea, usted mismo lo decía, muchas veces las cuestiones de la fe es muy difícil de comprender para un ser humano que lo quiere pensar con la cabeza. Lo decía, creo que Rosalinda anteriormente, o no sé si usted fue, de que decía, bueno, que uno no busca la razón, uno lo tiene que ver con el corazón, no lo tenemos que ver a los ojos de Cristo, ¿no? Así es. Y por eso mismo el Papa en el número 3, él dice que por lo tanto si la fe se ve como algo ilusorio, como algo que limita tu libertad, por lo tanto la fe se convierte y se asocia a la oscuridad, porque ahora ya no es la fe la que guía, la que acompaña al hombre, sino que es su razón. Y como la razón está en primer lugar, lógicamente la fe se convierte en un obstáculo para esa luz que es la razón. Entonces el Papa dice, de esta manera la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Se ha pensado poderla conservar encontrando para ella un ámbito que le permita convivir con la luz de la razón. El espacio de la fe se creía allí donde la luz de la razón no podía llegar, allí donde el hombre ya no puede tener certezas. Por lo tanto, la fe se ha visto así como un salto que damos en el vacío por falta de luz, movidos por un sentimiento ciego o como una luz subjetiva, capaz quizá de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como una luz objetiva y común para alumbrar el camino. Así es, Padre, es como cuando uno con la razón quiere decir, no, yo estoy bien, un momento de tristeza, no, una preocupación, no, yo estoy bien, y uno dice toda la cabeza, ¿no? Que puede ser que ayude, pero es muy difícil doblar rodillas frente a un sagrario, y ahí sí la fe es la que mueve la montaña, ¿no? Y ahí es la fe la que nos da el consuelo. Pero solo por medio de la fe, por medio de la razón, no vamos a encontrar un consuelo ante Cristo Jesús. Así es, y aquí es donde el Papa dice que se contrapone un poco, contraponen la razón con la fe. Y al contraponerla, lógicamente, a un ámbito privado, un ámbito, bueno, a ti te puede ayudar, a ti te puede iluminar, pero no se puede proponer como algo, como un bien para todos. Entonces, y esa ha sido una de las tácticas del mundo contemporáneo, relegar la fe a un ámbito totalmente privado, que si a ti te viene bien, utilízala, pero no se puede utilizar como un elemento objetivo
para todos. Así es, dice el Papa, dice, esta encíclica viene sobre todo en una época como la moderna, en la que el creer se opone al buscar y la fe es vista como una ilusión. Así es. Cuando es algo palpable. Para nosotros los católicos la fe es algo totalmente palpable, porque lo podemos ver en nuestra iglesia, lo podemos ver en nuestras comunidades, lo podemos sentir nada más y nada menos que en cada uno de los sacramentos. Así es, y por eso el Papa continúa diciendo, por eso se ha llegado ya poco a poco a la conclusión de que la luz de la razón, solamente ver las cosas a un nivel racional, ¿sí?, autónomo, independiente, no logra iluminar suficientemente el futuro. Al final, queda en la oscuridad y deja al hombre con el miedo a lo desconocido. De este modo, el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz. Es interesante ver cómo el Papa ve que al dejar de lado esta gran luz de la fe, que es buscar a Dios, y se ha contentado solamente con su razón, solamente va recibiendo destellos de luz, pero no llega a esa gran luz que es Dios nuestro Señor. Así es, definitivamente, y creo que eso no lo podemos dejar de perder de vista, ¿no? La gran luz que es Dios nuestro Señor. Creo que esas palabras son claves para interpretar esta encíclica, pero al mismo tiempo para nuestro vivir del día a día. No podemos perder la idea de hacia dónde vamos. Sí, y ahí está, porque dice, cuando falta la luz, esta luz de la fe, esta luz del amor a Dios, esta luz de la experiencia de Dios como alguien cercano, amigo, bueno, que busca lo mejor para mí, dice el Papa, cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Es decir, si realmente nosotros no descubrimos la importancia de la fe que nos lleva a esta gran luz que es Dios, que es Cristo, nuestra vida se vuelve una confusión. Así. Y lo más triste y complicado, y es lo que llegamos, lo que tú decías al inicio, no podemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Definitivamente, porque perdemos la sensibilidad de la fe, la sensibilidad de esa luz de Cristo, que solo al estar en comunión con Dios, valga la aclaración, o sea, como dice, me levanté a comulgar, ¿no?, en la misa, es porque uno acepta estar en la comunión de Dios, pero no estar en comunión con Dios es mucho más fácil perder el sentido de la fe, es mucho más fácil enfriarse, es mucho más fácil darse al mundo, pero no que el mundo en general sea malo, pero no soltamos a todas nuestras debilidades. Así es, y por eso es recobrar esta luminosidad de la fe. De suyo el Papa dice, hay una luz que tenemos que descubrir, y dice, es urgente, y esto es para ti, mi querido hermano que me estás viendo, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre, porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, solamente de la razón. Ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor. Y aquí el Papa, vean cómo el Papa de cosas así, muy ideas, nos va introduciendo a cómo la fe tiene que llevarnos a un encuentro auténtico con un Dios vivo que casi me toca. Así es, no, y definitivamente, pero es que solo así puede ser, Padre. Creo que mientras nosotros, entre más nos metamos en nuestra fe, más podemos palpar el amor de Dios, porque más vamos comprendiendo todos los dones y todos los regalos que Dios nos da en el día a día, que muchas veces lo perdemos de vista por estar enfocados en cuestiones del mundo, que la enfermedad del siglo XXI, ¿no?, el estrés, dicen que, o sea, que ya no son 3, que son 4, pero
cada quien, o sea, empezamos con todas estas enfermedades y que no sé qué, y que el mundo, y que el hijo, y que la hija, y que el novio, la novia, la mujer, el esposo, la suegra y todo, y no le damos el chance a Dios de iluminarnos nuestra vida, y quizás la sabiduría que solo puede venir de Dios, que es nuestro Creador. Así es. Y es importante, importantísimo, porque el Papa dice, sí, la fe nace de un encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor. Un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre una mirada al futuro. Mis queridos hermanos, qué hermoso es poder tener esta fe, vivir esta fe y pedirle al Señor que Él sea el que traiga a nosotros este regalo, porque es un don, como lo veremos la próxima semana. Un don maravilloso que el Señor nos da y que nosotros también tenemos que pedirle. Nos vamos a ir, mis queridos hermanos, vamos a darles la bendición, pidiéndole a Él, Señor, al Dios de la vida, que Él ilumine nuestra vida a través de este gran don que es la fe, para que cada día que pase hagamos un encuentro vivo con un Dios vivo que se me revela por amor en la figura de Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, permanezca para siempre. Amén. Amén. Querido René, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Y a todos nosotros, mis queridos hermanos, vamos a un corte comercial y regresamos más con Dios es amor.